Pues bienvenidos, hermanos, Iglesia Vida Abundante. ¿Cómo están? Bien, hermanitos. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Qué gusto es nuevamente compartir la palabra de Dios. Y bueno, ustedes saben que estamos estudiando de manera secuencial, expositiva, Colosenses, ¿verdad? Ya estamos en el capítulo 2. Y como ustedes saben, esta carta de Colosenses, escrita por Pablo, desde la cárcel, escribe cuatro cartas más. Colosenses, Efesios, Filemón y Filipenses. Es Pablo, al escuchar de una iglesia que no conocía, los creyentes en Colosas, que Epafras le comunica a Pablo de estos creyentes, que entonces Pablo, entusiasmado, emocionado, alegre, y también con una carga de poder compartir algo importante para sus vidas, es que escribe esta carta para decirles: hermanos, sé de ustedes, estoy orando por ustedes, doy gracias a Dios por ustedes. Una iglesia pequeñita, como lo vimos en la preintroducción, una iglesia quizás no muy grande, pero que sin duda era importante a los ojos de Dios. De tal forma que providencialmente Pablo escuchó de ella y envió una carta a ellos, de la cual todos nosotros también somos beneficiados. Colosenses puede dividirse en dos partes. Capítulo 1 y capítulo 2 va a hablar Pablo acerca de la doctrina que tienen que saber, lo que tienen que recordar una y otra vez: quiénes son en Jesucristo, que en Jesucristo están verdaderamente completos. Y en el capítulo 3 y 4 Pablo va a empezar a decir cómo es que tienes que vivir la vida cristiana, porque el cristianismo no solamente es teoría, sino es la práctica. Y Colosenses tiene las dos cosas. Así que, hermanos, hermanitos, vamos a leer el texto que el día de hoy vamos a meditar. Abran sus Biblias, o también va a estar en pantalla, Colosenses 2, versículo 13 al versículo 15. Colosenses 2, 13 al 15. Y vamos a darle lectura de la siguiente manera. Ustedes van a leer el primer versículo, después yo el segundo, y nos unimos todos en el versículo 15. Vamos a empezar a leer. Adelante, hermanos. 1, 2, 3. De vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Todos? y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Acompáñame a orar. Señor, buen Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, te alabamos, te bendecimos porque la salvación y la creación han sido hechos por ti, Señor. Y es por tu causa que estamos aquí reunidos, Señor. Te pido que bendigas a tu pueblo, Señor, a nuestras vidas con tu palabra, Dios. Y que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, de una manera real, Señor, y consciente en cada uno de nosotros, Dios. Y que podamos nosotros no solamente aprender algo, Señor, sino también poder ser retados y animados a vivir la vida que tú nos has dado en Cristo Jesús, Dios. Te pido que tu palabra sea clara por medio de tu Espíritu Santo y que todos seamos totalmente edificados, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar con la siguiente ilustración que está en pantalla. La historia de la humanidad, hermanos, ha tenido momentos de impacto. Momentos que han marcado un antes y un después en la vida de muchas personas, tanto para bien, tanto para mal. Una mezcla de buenas noticias y de malas noticias. Cosas que han pasado en la historia de la humanidad que han marcado el rumbo de personas o incluso de toda una sociedad. Por ejemplo, hace unos años, en el año 2001, 11 de septiembre, ustedes saben quizás algunos de lo que sucedió en las Torres Gemelas. Eso marcó la vida de millones de personas, muchísimas personas, tanto en el área económica, social, en seguridad, un montón de cosas. Ese fue un parteaguas de un antes y un después. No yéndonos muy lejos, el COVID, hermanos. ¿A quién marcó el COVID de forma significativa? A muchísima gente. La sociedad ya no volvió a ser igual. La economía ahora ya se tradujo en cosas ya electrónicas. Ya es comercio electrónico. Las escuelas tuvieron que reestructurar su forma de estudio y ahora todo en línea. Fue un antes y después esta pandemia, este COVID mundial.
Y así podemos seguir enlistando cosas que han pasado en la historia de la humanidad, en la cual han marcado la vida de muchísimas personas, tanto para bien como para mal. Y sin duda, hay un evento también que providencialmente ha marcado la historia de la humanidad. En nuestro caso, tenemos en nuestro calendario la forma como se estructura el tiempo. ¿Sí lo ven? Antes de Cristo y después de Cristo. ¿Se dan cuenta que este es un evento, la vida de Jesucristo, al menos para nuestro caso, en nuestro calendario, que ha marcado un hito, un momento donde ya no es igual? Se marca la historia de la humanidad antes de Cristo y después de Cristo. Y pensando en este hito, en este acontecimiento, hermanos, es que yo me puse a meditar en este pasaje que estamos viendo el día de hoy. Porque nosotros también como cristianos sucede algo similar. Nuestra vida como creyentes ha sido marcada por un antes de Cristo y un después de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Le he puesto por título a esta enseñanza: la gran historia de un antes y un después de Cristo. Porque lo que Pablo va a enseñarnos en este pasaje a los de Colosas es que ellos recuerden cómo era su vida antes de Cristo. Por antes de Cristo me refiero a sin Cristo, sin confiar en Cristo, sin creer en Cristo. Pero también al mismo tiempo va a decirles cómo es su vida ahora desde el momento que creyeron en Jesucristo, después de Cristo. Así que vamos a ver esta gran historia en la iglesia de Colosas, en los creyentes de Colosas, de un antes y después de Cristo. Porque lo mismo que va a decir Pablo de ellos, va a decir Pablo de toda la humanidad y de cada creyente. Antes de comenzar, quiero que noten en sus Biblias, en el primer texto que leímos, en el versículo 13, donde dice: y a vosotros. ¿A quién se está haciendo referencia Pablo aquí? Por el contexto que está señalando Pablo en este primer versículo, está hablando acerca de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles, en aquel tiempo, en los tiempos bíblicos, solamente se dividía la sociedad por dos grandes grupos: los que eran judíos y los que no eran judíos. Los judíos y los gentiles. Los de Colosas eran un pueblo gentil, y Pablo ahora está enfocando su atención a los gentiles. Por eso es que inicia diciendo: y a vosotros. Y en el contexto de lo que leímos, hermanos, veremos que se está haciendo un énfasis hacia los gentiles. Yo les pregunto, de los que estamos aquí, levanten la mano, ¿quién es un judío? De manera étnica nadie es judío. Así que, hermanos, lo que estamos aquí viendo también va a señalar para tu vida, porque tú y yo somos gentiles. Somos gente que no nació siendo del pueblo de Israel. Bien, dicho eso, pasemos a ver esta gran historia, hermanos. Primeramente veamos el primer aspecto, antes de Cristo. Vamos a ir viendo todos los versículos y vamos a ir viendo, destacando puntos importantes. Primer punto: muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Eso es lo que señala el versículo 13. ¿Cómo es que se describe al ser humano sin Cristo antes de Cristo? El texto nos dice: muertos. Muertos. Pablo no está refiriendo que estas personas sin Cristo eran personas que no podían caminar, que no podían razonar, que no podían pensar, que no podían hablar. Pablo está hablando de una condición no material, sino trascendental, espiritual, muertos en sus pecados. Porque alguien podría decir: es que yo no me siento como un muerto. Yo camino, yo respiro, yo pienso, yo puedo venir a la iglesia, yo puedo leer la Biblia, y aún así, sin Cristo, Dios dice: tú estás muerto. Hermanos, debemos señalar esta palabra como una palabra muy dura, muy dura, muy dura, en los aspectos más duros que pudiéramos señalarlo. La idea de muerte en la Escritura señala una separación, un distanciamiento. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva: el día que tú comas y transgredas mi ley, ese día ¿qué? Tú morirás. ¿Y murió inmediatamente? No. Pero realmente, en un estado y una condición delante de Dios, Adán y Eva estaban muertos, en una separación de Dios, que cada día se hacía más y más y más y más grande. Entonces, cuando hablamos de la palabra muerte,
que Pablo dice que los gentiles, los que están sin Cristo, están muertos, está hablando de que están en una separación abismal, en una condición sin esperanza, sin posibilidad de que ellos mismos puedan hacer algo por sí mismos para salvarse. Una pequeña ilustración. Imagínense la siguiente idea. Frank encuentra un pozo y sin querer se cae en el pozo. Ahora, Frank quiere salir del pozo. ¿O qué cosas podría hacer Frank para salir del pozo? Quizás si hay una soga, pues Frank se puede agarrar de la soga y escalar. O quizás si tiene los brazos adecuados y la fuerza, pues Frank podría tratarse de apoyar en los muros y tratar de esforzarse y salir por sus fuerzas. O incluso Frank pudiera gritar auxilio, ayuda. El problema es que cuando Frank cayó al pozo, murió. ¿Cómo va a salir Frank de ahí? No puede salir de ahí. La idea de muerto espiritual es la idea más dura que la Biblia menciona acerca de aquellos que están sin Cristo Jesús. Están no solamente separados de Dios, sino están imposibilitados para poder alcanzar la salvación en sus recursos. Por eso es que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están separados, destituidos, no alcanzan. No es posible que un ser humano pueda alcanzar de aquí para allá a la salvación por sus propias fuerzas. Tú, sin Cristo Jesús, estás muerto. Muerto. Y mientras pasa más el tiempo y más el tiempo, lo único que hace un muerto al transcurso del tiempo es oler feo, mal, descomponerse. Y eso es lo que Pablo señala, en primer lugar, acerca de lo que significa antes de Cristo. Sin Cristo estás muerto. Tu estado es muerto. Segundo punto, acerca de lo que es esta historia de una vida sin Cristo. Segundo punto, la Biblia en la última parte del versículo 13 nos hace la implicación de la idea que estamos llenos de pecado. Llenos de pecado. 2 veces la palabra pecado se usa en este versículo. Muertos en pecados, y al final termina con la palabra pecados. ¿Cómo es el ser humano sin Cristo? Lleno de pecado. ¿Qué es el pecado, hermanos? Les quiero señalar 3 aspectos del pecado en la siguiente diapositiva. La Biblia dice en 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, ¿qué es? Infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. 3 formas en cómo podemos ver el pecado, para que entendamos qué significa esto de estar lleno de pecado. Pecado de comisión. El pecado de comisión es cuando la ley dice algo que no debo de hacer. Es traspasar la ley. Es lo que está apuntando 1 de Juan. Dios dice, no mientas, no des falso testimonio. Y cuando una persona transgrede esa ley, pasa por encima de esa línea pasa encima de la línea, está pecando de comisión, está actuando en rebeldía a lo que claramente se ha dicho no debes de hacer. Pero también tenemos el pecado de omisión, y la idea de esto es no darle al blanco, porque lo que Dios pide es de que, si lo ponemos en una ilustración, Dios nos ha puesto como un objetivo y nos ha pedido, ustedes tienen que darle al blanco 24/7. Y cuando te desvías un poquito del blanco de no mentir, tú estás pecando de omisión, porque no estás permaneciendo en lo que Dios dice que tienes que permanecer. Estás omitiendo aquello que tienes que seguir haciendo. ¿Sí lo ven? Pero no solamente eso, sino que también tenemos el pecado de intención. Porque alguien podría decir, no, sí estoy dándole el blanco, no estoy transgrediendo la ley de Dios. Pero también tiene que ver nuestras motivaciones y el corazón de cómo hacemos lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos. Esta es la clásica idea de una persona que dice, yo soy tan caritativo que quiero ayudar a las personas, pero no sin antes tomarme una selfie para que los demás sepan de que yo estoy ayudando a una persona. El corazón, la intención. Hermanos, si tenemos estos aspectos del pecado, pensemos en nosotros. ¿Cómo era nuestra vida sin Cristo Jesús?
nuestros pecados de comisión, de omisión, de intención. Pero alguien pudiera decir, yo no me siento tan pecador. Sí, yo sé que he cometido cosas malas, yo sé que he cometido errores, quizás he desobedecido a mis padres, quizás he dicho alguna mentira, pero son mentiras blancas. Lo que el texto nos está diciendo de forma implícita en el versículo 13 es que realmente el ser humano sin Cristo está atestado, lleno completamente de pecado. Porque en última instancia nuestro pecado no es contra mi padre a quien desobedezco, o a mi madre a quien no obedezco, o a las personas a quien yo les miento, defraudo. Nuestro pecado en última instancia, ¿contra quién es? Contra Dios. Cuando David fue confrontado por Natán, y lo que David escribió en el Salmo 51 es: contra ti, oh Dios, y solamente contra ti he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos, esta multitud de pecados que tenemos y que estamos llenos de pecado han sido hechos contra un Dios santo, bueno, justo, amoroso, omnisciente, que nos conoce completamente. Somos pecadores. No somos pecadores cuando llegamos a pecar, sino realmente es que debido a nuestra naturaleza e inclinación natural a pecar, es que continuamente estamos pecando. Nuestra vida sin Cristo está llena de pecado. Piensa un momento en un aspecto de la ley de Dios. No decir falso testimonio, la mentira. ¿Cuántas mentiras has dicho en toda tu vida? Si pudieras contabilizar las mentiras que has dicho en tu vida, y si te dieran $1 por cada mentira, ¿cuántas casas tendrías ya compradas con el dinero que tú tuvieras? Miles de casas, hermanos. Porque la mentira no solamente es decir algo incorrecto, sino es incluso no decir la verdad, o exagerar la verdad, o callar ante la verdad. Y realmente, aunque Brisita tiene apenas 5 años, va para 5 años de vida, ella tiene un historial de mentiras, hermanos, que ella pudiera comprarse su propia casa incluso. Hermanos, y esto es solamente un aspecto de la ley de Dios. Ahora, ¿qué tal el robo, el egoísmo? ¿Qué tal la lujuria? ¿Qué tal la vanidad? ¿Qué tal la desobediencia? Si añadimos todas estas cosas a este cúmulo, realmente el ser humano está lleno de pecado, atestado de pecado. Quédense con la siguiente ilustración. Es como si tu vida, desde que naces, te dan una mochila, y por cada pecado la mochila se va incrementando. La vida del ser humano realmente está en el piso por la gran multitud de pecados que está a cuestas a su espalda, cargando, lleno de pecados. Y Pablo no se toma la molestia de decir son poquitos pecados, sino la idea es: están llenos de pecados. Sin Cristo Jesús, una vida sin Cristo Jesús está llena de pecado. Lo único que hace, aún en sus buenas intenciones delante de Dios, es ofenderlo. No solamente Pablo dice eso, sino veamos el tercer aspecto de una vida sin Cristo, la idea de antes de Cristo. Es que también el pasaje en el versículo 14 da la siguiente idea: que existe, que hay ante esta persona pecadora, ante esta persona muerta, un acta de decretos que está en contra de nosotros. Fíjense cómo se va acumulando esta descripción de una vida sin Cristo. Están muertos en un estado de condición espiritual, están llenos de pecados, y por si fuera poco, hay un documento que está en contra de ustedes que los llevará a la condena. Déjenme explicarles un poquito acerca de 2 ilustraciones o 2 ideas que tienen que ver con esta acta de decretos. La primera tiene que ver con un aspecto de contabilidad. Creo que mi hermano es contador, ¿verdad? ¿O no? Yo siempre tuve la idea que es contador. Pero bueno, un aspecto de contabilidad, donde una persona que contraía una deuda escribía con su puño y letra al deudor, a su acreedor: esta es la deuda que yo me acabo de hacer y yo pagaré. Y esta acta estaba entonces como una evidencia ante él de que él era un deudor y que tenía que pagar esta deuda. Este documento de manera contabilidad era una evidencia
de la deuda que tenía que pagar. Eso en cierta forma estaba en contra suya, porque le estaba diciendo de manera evidente: tú eres un deudor. ¿Ok? Esa es la primera idea cuando entendemos la palabra acta de decretos. La siguiente idea, acta de decretos, es lo que se hacía en aquel entonces con los criminales, los presos, incluso los que iban a ser llevados a su destino final, a la muerte, en donde al preso se le ponía un documento de aquellas cosas que había cometido, por las cuales estaba pagando justamente su estancia en la cárcel. E incluso, hermanos, en aquella historia de Jesús cuando estaba con los dos en la cruz, ¿se acuerdan que Jesús tenía escrito una cosa en su cabeza? Normalmente lo que se hacía con estos condenados es de que se les ponía un documento de que se les decía: Él está muriendo por esta cosa. Así que los dos que estaban alrededor de Jesús seguramente tenían puesto este documento que decía: este es un ladrón, está en contra de la nación y por eso está muriendo. Esta es el acta de decretos que estaba en contra de este pecador moribundo, de este ladrón, de estos transgresores. Entonces, en síntesis, hermanos, siguiente, ahí está bien. Lo que tenemos aquí en la palabra de este tercer aspecto de una vida sin Cristo es de que hay un acta de decretos en contra nuestra. Este acta de decretos es establecida precisamente por la ley de Dios, porque la palabra de Dios dice: tú tienes que hacer esto, no mentirás, no robarás, no adulterarás, no codiciarás. Este es el decreto, y en el momento de que tú te haces transgresor de este decreto, la ley te apunta con evidencia de que tú eres un deudor, que tú estás transgrediendo la ley. Y esta es la misma ilustración de este juez. Estamos todos delante del tribunal de Dios, de este juez. La ley es su ley santa que nos dice aquello que está en contra y las consecuencias que se tiene que pagar. Y entonces el acta de decretos es: debido a esta ley tú has transgredido esto y esto y esto y esto. ¿Y cuál es el resultado de tus transgresiones? La Biblia dice: muerte. Porque la paga, la deuda que emite el pecado, es la muerte, la condenación eterna. Sin Cristo Jesús, entonces estamos en una condición terrible, porque la ley nos dice que estamos transgrediendo la ley y los mandamientos de Dios, y que la consecuencia de esto es nuestra deuda, la condenación eterna, la muerte eterna. Por eso es que Pablo dice: aquellos que están sin Cristo Jesús están en una condición terrible, porque hay un acta que está en contra de ustedes. Es evidente, hay una evidencia que está apuntando contra ustedes. La ley santa de Dios que les dice: muerte al pecador, muerte al transgresor, condenación justa para aquel que ha matado, que ha mentido, que ha asesinado, que ha tenido pensamientos de egoísmo. Condenación justa. Una vida sin Cristo. Pero no solamente ahí, hermanos. ¿Qué más nos dice este pasaje acerca de una vida sin Cristo? Cuarto aspecto, en la siguiente diapositiva, termina diciendo en el versículo 15 de manera implícita que aquellos que están muertos, que están llenos de pecado, que hay un acta de decretos en su contra, también están sometidos al poder de las tinieblas, principados y autoridades. Ya Pablo había señalado esta misma idea en Colosenses 1:13, cuando dice que estábamos bajo la potestad de las tinieblas, del diablo. Estábamos sometidos ante el señorío de Satanás, el señorío del maligno. Todo aquel que está sin Cristo no es que esté libre, no es que no esté sometido a alguien, no es que no tenga un Señor, sino que si no estás en el señorío de Cristo, tu Señor es el diablo y Satanás. Si Dios no es tu Padre es el diablo. No hay medias tintas, no estás en un punto intermedio. Si estás sin Cristo, estás con el diablo y punto. Solamente hay dos opciones, no hay punto intermedio.
Sin Cristo tú estás bajo la influencia del maligno, el poder del adversario. Satanás es aquello a lo que estamos sometidos. Y quiero señalar algunos textos. Vayan a sus Biblias. Primera de Juan 3, 8. Primera de Juan 3, versículo 8. Y fíjense cómo lo dice el apóstol Juan. El que practica el pecado, ¿a quién pertenece? Al diablo. Su señor es el diablo. Aquel que está influenciado es el diablo. No es que está en un punto medio, sino que pertenece al diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué nos dice Jesús al respecto del pecado y de el señorío con respecto al pecado? Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Sin Cristo, o sea, si tú no estás sometido a Cristo, te estás sometiendo al poder del diablo, te estás sometiendo al poder del pecado. Tú eres esclavo del pecado. O eres libre del pecado en Cristo, o eres esclavo del pecado sin Cristo. No hay un punto intermedio. Tú estás siendo dominado, gobernado por la misma influencia o la misma actitud que tiene el diablo. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Sin Cristo Jesús, todo el mundo tiene un padre, desde el punto de vista bíblico. Todo el mundo tiene un Señor, desde el punto de vista bíblico. O eres hijo de Dios, creado en Cristo Jesús, o eres hijo de Satanás. Vuestro padre es el diablo. No porque el diablo nos haya engendrado, sino porque hacemos las mismas cosas que el diablo hace. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que, hermanos, dense cuenta este problema que está el mundo entero sin Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús, el ser humano está muerto, está totalmente lleno de pecado. Hay un acta de decretos en su contra que lo llevará a la condenación, y está sometido a la influencia del diablo toda su vida. Y esto es lo que el Pablo señala acerca de una vida sin Cristo Jesús. Fíjese entonces lo terrible de la condición de aquellas personas que están sin Cristo Jesús. Que están sin Cristo Jesús. Pero Pablo también nos muestra a los de Colosas: estos eran ustedes antes. Esta era su vida antes de Cristo Jesús. Y pasará ahora a señalarnos qué es su vida ahora con Cristo Jesús. Fíjense muy bien entonces, vamos a nuestro segundo punto grande. Después de Cristo o con Cristo. El texto nos señala, voy a leer el texto, versículo 13. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Qué es lo que sucede con Cristo Jesús? Es que aquellos muertos ahora están vivos. Esta es la gran obra poderosa de Dios, hermanos. Que aún estando muertos en delitos y pecados, Dios nos ha dado vida. Vida. Aún estando en un estado de enemistad contra Dios 24/7, aún estando en un estado de separación contra Dios, fue Dios quien nos buscó a nosotros. Fue la misericordia de Dios que se extendió a un pobre muerto cadavérico que ni siquiera pedía ayuda a Dios, que ni siquiera buscaba a Dios, que ni siquiera quería nada de Dios. Y fue Dios quien fue a buscar a esta persona y le dijo: vive. Lázaro, vive. Fue Dios quien hizo todo esto, el poder de Dios. Un cadáver sin esperanza, sin consuelo. Un cadáver que estaba en lo profundo de la mar, muerto, lleno de pecado, sumergido en el pecado, bajo el poder de las tinieblas, bajo el poder de Satanás, y que Dios con su poder va y desciende al mar, hasta las profundidades del mar, y toma aquel muerto cadavérico y lo saca y respira aliento de vida y le dice: vive, vive. ¿Te acuerdas de ese momento, hermano? Tú que has creído en Cristo Jesús,
¿Te acuerdas de ese momento cuando tú estabas muerto y que Dios dijo, Fran, vive, Nere, vive? ¿Te acuerdas de ese momento? Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y no fue algo que hubiéramos hecho nosotros. Fue el poder de Dios. Fue la misericordia de Dios. No fueron nuestras buenas intenciones. No fue nuestro tratar de ser moralmente correcto, porque estábamos muertos, sino fue su infinita gracia de Dios, su infinito amor. Que, como dice la Biblia, Dios nos amó aun cuando nosotros no le amamos a Él. Él nos amó primero. Con Cristo ahora es que podemos disfrutar la vida que Él ahora nos ha comprado. Vida con Dios, vida en comunión con Dios, amistad con Dios. Esa es la vida que Dios nos ha dado. Amistad con Dios, ser hijos de Dios. Pero no solamente eso, hermanos. Versículo 13, en su última parte y segundo punto. Dice el texto, perdonándoos todos los pecados, vivos, pero también un perdón total. Hermano, subrayen ese texto en sus Biblias. El texto dice, perdonándoos todos los pecados. El perdón que Dios da por medio de Cristo Jesús es un perdón total, absoluto. De tal forma que los que están unidos a Cristo Jesús por la fe, ya no hay absolutamente ningún rastro de pecado en ellos. De tal forma que ellos pueden, como dice el texto en Hebreos, presentarse delante de Dios, ir al trono de Dios y suplicar misericordia y gracia y hallar oportuno socorro. Acercaos pues a Dios, dice el texto. ¿Por qué? Ya no hay pecado en nosotros. Ya no hay ningún atisbo de pecado en nosotros. Desde el punto de vista bíblico de Dios, Dios nos ve sin pecado. Un pecado totalmente perdonado. Pecados que se levantaban contra Dios, en ofensa contra Dios, y que ahora Dios dice, todos tus pecados perdonados. Todos tus pecados perdonados. ¿Te acuerdas cómo era nuestra vida antes de Cristo? Estábamos llenos de pecado. Mentiras por las cuales podríamos comprar miles de casas. Mentiras por las cuales Dios las estaba contabilizando. Pero que ahora Dios dice, han sido quitadas completamente esto. ¿Y cómo se logró este perdón total, hermanos? Recordemos un texto, Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el resultado, el perdón total de pecados. ¿Cómo es que logró Dios este perdón total de pecados? Por medio de la sangre de Cristo Jesús. El pago que se ha realizado por todos tus pecados, de comisión, de omisión, de intención, fueron perdonados gracias a la vida de Cristo siendo derramada a tu favor. Cuando Dios te perdonó, no es que Dios haya sacado una varita mágica y haya dicho, Vero, te perdono, Frank, te perdono. Dios no perdona así, hermanos. Dios no simplemente hizo esto, sino que la forma en como Dios nos perdonó es masacrando la vida de su propio Hijo, castigando la vida de su propio Hijo en lugar tuyo y en lugar mío. El pecado que tú tenías que pagar, que yo tenía que pagar, Cristo lo sufrió y lo padeció en la cruz. Por eso es que dice Isaías 53:10, el Padre quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Y ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo es que tenemos este perdón total? Porque Cristo ocupó todo, absorbió todos nuestros pecados y en su muerte nuestros pecados murieron. El costo de este perdón total fue toda la vida de Cristo Jesús. El costo de todos tus pecados fueron la vida total de Cristo Jesús siendo derramada para el perdón de tus pecados. Pecados no solamente que habías cometido, y esto es lo maravilloso, sino pecados que quizás aún estás cometiendo o que cometerás en el futuro. El ser humano en toda su vida, pasada, presente y futuro,
se le ha otorgado un perdón total de sus pecados. Eso excede, hermano, nuestro entendimiento. Pero es algo que la Biblia enseña. Miremos un texto. Miqueas 7, 18 al 19. Miqueas 7, 18 al 19. Y el texto dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? La respuesta es retórica. La respuesta es: no existe nadie como tú, Dios. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y la idea es: hay un olvido de parte de Dios a todos aquellos que han recibido un perdón total de parte de Dios. Perdón total. Pero no solamente eso, sino que Pablo continúa diciendo la que ahora somos en Cristo Jesús. Nos ha dado vida, nos ha dado un perdón total, pero también punto número 3, y nos lo habla en el versículo 14. Libertad del poder de la maldición. Versículo 14 dice: anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros. Dense cuenta de lo que hace Dios. Él anula el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. También dice, nos la quitó del medio, y también lo que hizo fue clavarla en la cruz. Todo esto es lo que Dios hace con una persona que ha sido marcada por la vida de Cristo Jesús, que está en Cristo Jesús. El acta de decretos que anteriormente era contra nosotros, ahora Dios, por medio de Cristo Jesús, la anula, la quita y la clava. Siguiente diapositiva. Hermanos, parte de la función de la ley, de la palabra de Dios, es mostrarnos nuestros pecados. Yo no sabía que era codicioso, a no ser que la ley me dijo que era codiciar. Pero también parte de esta función de la ley es condenarnos. Fíjense lo que dice Romanos 3:20 ahí en la pantalla. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo conozco el pecado. Ahí está. La ley me dice: esto es pecaminoso. Gálatas 3:10, también está ahí en pantalla. Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están, ¿qué? Bajo maldición. Todos aquellos que tratan de vivir su vida de acuerdo a la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Dice el texto: pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, la ley nos dice: esto es pecaminoso. Pero también nos dice la ley que si tú no cumples esto, pecado de comisión, omisión, intención, si tú no lo cumples, tú estás bajo maldición. ¿Y cuál es la maldición? La condenación, la muerte. Esa es la maldición. Eso es lo que te condena, el no cumplir la ley de Dios. Entonces, hermanos, lo que la ley hace es solamente señalarnos el pecado, pero no nos da el poder para cumplir la ley de Dios. Sino solamente nos dice: esto es pecado, pero no nos da la posibilidad o el poder hacia nosotros de poder cumplir esa ley. Solamente nos dice: esto es pecaminoso, y si tú no lo cumples, tú sufrirás la condena, serás un maldito. Este poder, entonces, es el que está señalado aquí en esta acta de decretos, que ha sido quitado, anulado, clavado en la cruz. La deuda que habíamos adquirido por nuestros pecados y que nos apuntaba hacia una condenación, esta deuda fue quitada, anulada y clavada en la cruz, como diciendo Jesús: Él fue el responsable, Él es el culpable. Pero no, Jesús obviamente no pecó, pero Él está asumiendo nuestros pecados en la cruz de Cristo. Así que la ley que antes nos condenaba y que nos decía que estábamos destituidos de la gloria de Dios y que nos decía que nos merecíamos la condenación eterna, ahora ha sido quitada y abolida para disfrutar completamente del perdón de Dios. Miren lo que dice un texto, Romanos 8:1.
Romanos 8:1 nos dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la ley que antes nos condenaba y nos decía, tú vas a sufrir la condena por tus pecados, ahora ha sido cumplida, quitada en Cristo Jesús. De tal forma que ahora los que están en Cristo Jesús, no hay nada que los pueda condenar. La ley no los condena, sino que ahora vivimos como una gratitud a los mandamientos de Dios. Pero ya no hay una condenación por la ley, porque fue quitada por Cristo Jesús. Esta ley entonces, que nos acusaba y nos condenaba, esta ley que mostraba que éramos malditos por no obedecer la ley de Dios, esta ley que emite su juicio final en contra nuestra, condenados a la muerte eterna, ha sido quitada, anulada, clavada en la cruz. Y no hay ley. No es que no exista ley, sino que la consecuencia de la ley ha sido quitada, hermanos. Por eso es que nuestro punto es de que en Cristo Jesús Él nos ha libertado del poder de la maldición sobre la cual estábamos sumergidos en la ley. Hemos sido liberados. Cuarto aspecto, estamos por terminar. Pablo en el último versículo señala otro aspecto más de lo que es una vida en Cristo Jesús, un después de Cristo. Cuarto aspecto señala acerca de una victoria por medio del triunfo de la cruz. Miren lo que dice el versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué más somos en Cristo Jesús? Somos victoriosos por medio del triunfo que Dios obtuvo en la cruz de Cristo Jesús. Así que toda hueste demoníaca, toda hueste de maldad, que aquí se señala como principados y potestades, a los cuales antes estábamos sometidos, Dios dice que los exhibió públicamente y triunfó sobre de ellos. La idea de este pasaje es sobre un rey conquistador que va hacia otro pueblo y conquista el otro pueblo y trae a este pueblo y los desfila públicamente diciendo: hemos vencido sobre este pueblo. El reino de las tinieblas a los cuales todos estamos sumergidos sin Cristo Jesús, Dios ahora en Cristo Jesús dice: miren, estos malvados, estos enemigos nuestros, suyos también, estos malos señores han sido despojados de su poder y Dios los ha exhibido públicamente y ya no más están dominados por ellos, porque han sido vencidos en Cristo Jesús. El diablo, el pecado, la muerte, todo enemigo de Dios ha sido exhibido públicamente por medio de la cruz de Cristo Jesús, de tal forma que Él grita: victoria, victoria. Por eso que gritó en la cruz: consumado está, esto está cumplido. Y en la resurrección de Cristo selló esa victoria de Cristo Jesús en la cruz. El diablo ya no nos puede condenar a los que estamos en Cristo Jesús. El diablo ya no nos puede acusar y decir: mira, Héctor, ¿acaso no es digno de que él se vaya a la condenación? Dios, el diablo ya no puede condenar a mi hermano, porque ha sido vencido. Él ha sido librado del poder de Satanás. Y por la sangre de Cristo es que nosotros ahora somos todos victoriosos a través de la humillación de Cristo Jesús en la cruz. Dios ha exhibido públicamente a estos enemigos y es un pueblo derrotado. Los que están en Cristo Jesús, la ley que antes los condenaba ha sido quitada. El diablo que antes lo condenaba ha sido quitado. Y ahora levanta a estos hijos suyos como vencedores por medio de Cristo Jesús. Miren lo que dice un texto para reflexionar sobre esto mismo. Romanos 8, 33 y 39, al 39. Romanos 8, 33 al 39. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Nadie.
Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores. Dense cuenta que ahí dice principados y potestades. Todo ha sido vencido por el poder de Dios en Cristo Jesús. Cristo ha vencido en la cruz a todo y a todos. En Él somos más que vencedores. Esto es lo que somos en Cristo Jesús. Pasamos a la siguiente diapositiva, hermano. Y esta es la gran historia de un antes y después de Cristo, que Pablo habla de los de Colosas. Colosas, ustedes sin Cristo Jesús estaban muertos, sin esperanza, sin consuelo, sin ayuda, incapacitados, separados de Dios, eran enemigos de Dios. Ustedes estaban llenos totalmente de pecados hasta la coronilla, una carga impresionante sobre sus lomos que cargaban cada día y que estaban apuntando delante de Dios, porque era una evidencia estos pecados, esta acta en contra de ustedes, que los llevaría sin lugar a dudas a la condenación eterna. Y estaban sometidos a la influencia y el poder de Satanás. Hermanos, ¿qué clase de esperanza tiene una persona así sin Cristo? Ninguna. Por eso es que Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más viles y miserables, y en nuestros pecados seguiríamos. Sin Cristo Jesús, los de Colosas y todo el mundo entero estaría en una situación terrible. Pero Pablo también dice que estos mismos de Colosas que estaban así en esta misma condición, ahora con Cristo Jesús tienen vida juntamente con Él. Tienen un perdón total. Han sido liberados de la maldición de la ley y han sido hechos victoriosos por medio de la victoria que Cristo Jesús ganó y compró. Leamos nuevamente entonces el pasaje. Colosenses 2, 13 al 15, en la siguiente diapositiva. Habiendo entendido esta gran historia, fíjense ahora todo este pasaje. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Esta es una gran historia que ustedes tienen que contar, que ustedes tienen que recordar, tienen que saber. Y la pregunta entonces aplicativa para todos nosotros es, ¿esta también es tu historia, hermano, hermana? ¿Tú también puedes contar esta historia? Si tú, mi hermano, tú puedes contar esta historia y sabes de esta historia en ti, tienes que recordar entonces lo que era sin Cristo Jesús. Porque muchas veces, hermanos, el problema del cristiano es que olvida quién era antes de Cristo Jesús. Porque decimos, no, Dios, es que yo no merezco esto, yo merezco algo mejor. Tú no merecías nada. Dios te ha dado las cosas por gracia. Tenemos que recordar entonces esta historia antes de Cristo. Yo no merecía nada y sin embargo Él me amó, me salvó, me dio vida, me perdonó, me libertó y soy su hijo. Hermano, que tú tienes esta historia, recuerda lo que eras antes de Cristo Jesús. Si este acontecimiento llegó a tu vida, si realmente este acontecimiento ha llegado a tu vida,
entonces tu vida ya no puede ser la misma. No debe de ser la misma. Tu matrimonio no debe de ser igual. Tu forma en cómo te conduces en el trabajo no puede ser la misma, porque tú tienes un parteaguas de lo que eras antes sin Cristo y lo que ahora tú eres en Cristo y puedes hacer en Cristo Jesús. De tal forma que a los de Colosas, esta historia antes de Cristo y lo que ahora es en Cristo debe de afectar su vida y su caminar. El cómo hablan, el qué es lo que piensan, el qué es lo que sienten, el qué es lo que hacen, el cómo tratan a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija, el cómo tratan entre los demás, a los hermanos, en cómo lidian con el pecado, en cómo lidian con la desobediencia, con las rebeldías. Porque fuimos afectados por un antes y un después de Cristo. Y obviamente, hermanos, no estoy hablando de una vida perfecta, porque en esta vida no podemos ser perfectos, pero sí debemos caminar en ese camino de perfección. Estoy hablando de si tú amas a Jesucristo y si realmente en tu corazón amas a Jesucristo por la obra que ha hecho en ti en el pasado y que la siga haciendo en ti en el presente, y que amas a Jesucristo porque también seguirá haciendo la obra en ti en el futuro. Amas a Cristo Jesús. Mi hermano, si tú tienes esta historia, contempla el amor de Cristo una y otra y otra y otra vez. Cuando seas seducido a tener esta forma de amarguras en tu corazón, recuerda a Cristo Jesús. Recuerda tu vida pasada sin Cristo Jesús, y será de consuelo y esperanza y paz para tu corazón aturbulado. Pero también, si tú no tienes esta historia de algunos de los que estamos aquí, si tú no tienes a Cristo Jesús, o de los que estamos en la transmisión, si tú no puedes contar esta historia, no estoy diciendo que no puedas contarla intelectualmente, o que la hayas escuchado en la iglesia o en alguna transmisión. Estoy diciendo que ya Cristo ha marcado tu vida. ¿Es Cristo ya aquel que marcó este parteaguas en tu vida de un antes y después? Si no es así, tú estás en un estado de condición espiritual terrible, terrible. Tú estás en un estado de condición de muerte, como lo hemos visto el día de hoy. Estás lleno de pecados que aún no han sido perdonados, y que tarde o temprano tú estarás dando cuenta de cada pecado tuyo delante de un Dios omnisciente, justo y santo y misericordioso. La Biblia dice que el pago de tus pecados es la muerte, la condenación eterna, la separación eterna, el infierno. ¿Qué pecados me dirás tú? Mentira, lujuria, incredulidad, adulterio, envidia, celos, codicias, idolatría. ¿Ya has sido perdonado de tus pecados? ¿No te das cuenta que estás acumulando pecado tras pecado y que tarde o temprano esos pecados te aplastarán eternamente y para siempre? Este es mi llamado solemne para aquellos que están sin Cristo Jesús, los que nos ven en la transmisión también. Tú necesitas venir a los pies de Cristo Jesús. Necesitas hacerlo mediante la fe, arrepentirte. Tú necesitas que Él te salve. No intentar tú salvarte, sino clamar y suplicar: sálvame, Dios. Y Jesús está dispuesto a hacerlo, porque la Biblia nos dice que todo aquel que viene a mí, no le echo fuera, yo le recibo. Jesús lo dijo. ¿Qué te detiene, amigo, amiga, de venir a Cristo Jesús? ¿Qué te detiene? Date cuenta que estar sin Cristo es un negocio fraudulento. Es una vida sin esperanza. Es una vida que engaña a aquellos que están disfrutando el pecado. Mi llamado es para que tú vengas a Cristo Jesús y puedas disfrutar de aquello que Él ofrece gratuitamente: vida, perdón total, libertad del pecado y estar con Cristo Jesús para siempre. Hay un himno que dice exactamente estas palabras: pecador, ven al dulce Jesús y feliz para siempre serás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Este es mi llamado para ti,
que está sin Cristo Jesús. Ven a Jesucristo, Él te dará vida eterna. Oremos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por lo que tenemos en tu palabra, que es de instrucción, de ánimo, de aliento para nuestras vidas. Y siempre tratas de ayudarnos a recordar, Señor, ese momento, Dios, de lo que éramos sin ti, una vida sin Jesucristo. Porque es ahí donde podemos nosotros una y otra vez encontrar fuerzas y avivar la llama del amor para hacia ti, Señor. Porque si aún éramos eso sin ti, Señor, pecadores, muertos, esclavos al pecado, enemigos tuyos, aún ahí, Señor, en esa condición, tú nos amaste, nos salvaste, nos perdonaste y nos has limpiado de pecados, nos has llamado tus hijos, Dios. Ayúdanos a siempre recordar nuestro pasado sin ti y también a disfrutar ahora el presente que podemos disfrutar gracias a lo que ahora somos en ti, Jesucristo. Te pido que mis hermanos, Señor, nos ayudes a todos los que estamos aquí a siempre contemplar esta obra, esta gran historia de un antes y después de tu salvación hacia nosotros. Te damos muchas gracias, Jesús, por tu palabra. En tu nombre oramos todo esto. Amén.